Boa tarde, professor. Boa tarde, Marcos. Bueno, encantado en poder tener ese rato aquí con usted. Es un honor y a la vez una oportunidad que no se podía dejar pasar. Muchas gracias. Yo diría que mi inquietud es mi inquietud de la vida, por la vida. La cuestión ambiental no es una cuestión, un tema, un objeto de estudio, un proceso interesante que estudiar como los antropólogos podrían estudiar a las culturas o los ecólogos o los biólogos a las plantas, al medio ambiente, a los procesos ecológicos. Yo diría mi inquietud fundamental es la inquietud de la humanidad en estos años, en esta época del mundo, de la civilización humana, la crisis ambiental, el preguntarnos sobre los destinos de la vida y sobre todo preguntarnos si hay manera de revertir un proceso que se ha instaurado en la lógica de la modernidad, en los modos de inscribirnos en la vida, de habitar el planeta y que están generando pues una crisis ambiental que decimos, pero es una crisis de las condiciones de la vida. Bueno, el diseño es el diseño del mundo que es en América Latina, pero que deriva de un diseño, de un ordenamiento del mundo que no es exclusivo de América Latina, es el régimen del capital que gobierna al mundo y que afecta al mundo de manera diferenciada dependiendo de la localización en el planeta, dependiendo de la historia de los países, de la conducción política, de las condiciones ecológicas ambientales, de los procesos políticos. Y América Latina efectivamente se debate, digamos, ante un dilema que es el de cómo enfrentar esa crisis ambiental, porque saliendo de la reflexión sobre la dependencia que atrapó el pensamiento político, económico, social de los años 60, 70, inmediatamente en ese momento irrumpe la crisis ambiental. Entonces el problema de América Latina no es solamente salir de la dependencia de la globalización, sino cómo entender, cómo reorientar los procesos sociales, económicos, en el sentido de la sustentabilidad. Ahora, no es una cuestión única de América Latina, pero tiene particularidades muy propias a América Latina por sus ecosistemas, por su diversidad cultural, por las oportunidades, o sea, que también tiene América Latina y en eso tiene oportunidades privilegiadas para pensar en otro modo de vida, otro modo de producción, otro modo de habitar el planeta, porque tiene, por ejemplo, la Amazonía, la potencia que tiene esta zona del mundo, del planeta, para producir de otra manera, para producir desde la potencia de la naturaleza misma. Y todo esto asociado al rescate de prácticas, de conocimientos, de saberes tradicionales, de la resistencia de los pueblos de América Latina a seguir siendo diezmados, invadidos por la lógica extensiva, ¿no?, del capital y la capacidad que tienen estos pueblos de estarse reinventando sus modos de vida. Bueno, lo que pasó es lo que pasó en el mundo, que la crisis ambiental y el pensamiento crítico que surgía en ese momento por ese acontecimiento inesperado para la humanidad, es decir, la humanidad que estaba encaminada hacia el progreso, el crecimiento económico, todas estas cuestiones, ¿no? Lo que pasó, para decirlo de manera muy sintética, es que el poder del establishment, de la racionalidad que gobierna el mundo,
pues buscó la manera de reapropiarse esta problemática, de incorporarla, quizás pueden decir resolverla desde sus principios de racionalidad. Es decir, para decirlo de otra manera, si el problema era la destrucción del ambiente, todo esto, decir que la única manera de gobernar el ambiente y la destrucción ecológica era valorizando el ambiente en términos económicos. O sea, lo que surgió de ahí es pues una captura, una cooptación de la problemática ambiental, de su criticidad por la racionalidad económica, que ha buscado reincorporarla en esos términos al mismo proceso económico e inventar, significar incluso la sustentabilidad en términos de crecimiento económico. De un crecimiento económico que se pretende, que pretende ser ecológicamente sustentable y más igualitario, y por ahí ponen objetivos del milenio para que esa vía que parece ser ineluctable de desarrollo y crecimiento sea menos perversa, menos desigual, menos insustentable. Esas vías de racionalización de la cuestión ambiental, pues no se ha logrado resolverla, al contrario. Si queremos hablar de las políticas ya directamente construidas y aplicadas, pues sí, están inscritas en un error ontológico que tiene orígenes mucho anteriores, que eso nos lleva a pensar cómo desde la construcción del logos, el modo de comprensión que se volvió dominante sobre el mundo, desde esa tradición del pensamiento occidental se configuró la racionalidad de la modernidad. Pero aquí los llamados tomadores de decisiones están ya inscritos, determinados por esa racionalidad, en ese orden del mundo, no tienen una mirada crítica diferente, ¿no? Entonces, dentro de esa lógica que atrapa sus mentes y sus comportamientos y sus propósitos, sus mejores propósitos a veces, hay peores también, ¿no? Sí. Pero dentro de los mejores propósitos están atrapados en esa lógica, entonces no miran otra manera de reconstruir el mundo. Entonces, sí, ellos están atrapados por un error ontológico que viene desde esos orígenes metafísicos, la historia de la metafísica, su violencia, que se va codificando, se va construyendo en términos de una racionalidad económica, de una racionalidad jurídica que establece los derechos de propiedad sobre la tierra y que son los que van conduciendo de esta manera lo que he denominado, digamos, la tendencia, la destinación del mundo hacia la muerte entrópica del planeta. Bueno, debemos de traducir, digamos, esa tópica, digamos, del inconsciente lacaniano, sacándolo del tratamiento de la comprensión del funcionamiento del orden inconsciente, para llevarlo al orden del metabolismo de la vida, podría yo decir, donde tenemos el orden de lo real que se manifiesta en el comportamiento de la naturaleza misma, en el metabolismo de la naturaleza, en la captación de energía solar y su traducción en biomasa, en la producción de la historia natural de este gran ecosistema que ha evolucionado hacia la diversidad de especies y ha constituido un ecosistema tremendamente biodiverso. Entonces ahí se manifiesta lo real. Lo simbólico pues está no en las plantas, no en el sol, está en los seres humanos que han habitado el ecosistema y que intervienen en el ecosistema desde su orden simbólico, sea el lenguaje, ¿no?, sus mitos, sus rituales, sus imaginarios, pensados no en el imaginario lacaniano, sino en ese complejo, digamos, de modos de comprensión, de cosmovisiones que tienen los pueblos, pero asociados también a sus prácticas concretas, a las prácticas
que actúan sobre el metabolismo de sus territorios, adaptándose a ellos, transformando algunos, digamos, en algunos casos de varias culturas, no necesariamente amazónicas, domesticando especies, dirigiendo de alguna manera a través de sus imaginarios su orden simbólico, sus modos de significación de su naturaleza que habitan, conduciendo de esa manera hasta cierto punto la evolución del ecosistema, sus condiciones de resiliencia, es decir, insertándose en las condiciones de la vida. Y eso es lo que tenemos que, de esa manera, entender cómo esa diferencia originaria de lo real y lo simbólico se conjuga en los modos de actuación de los pueblos de la Tierra, en los destinos del planeta, a través de cómo inciden en el metabolismo propio de la vida. Eso en cuanto a sus propios modos. Hay un orden supremo en el planeta, desgraciadamente, que se ha apropiado, que está apropiándose del planeta y que lo trastoca, lo modifica, porque es un orden de racionalidad que funciona, que crece, cuya impronta no reconoce las condiciones de la vida, donde su único imperativo simbólico, si podemos decir, es el crecimiento, la ganancia económica y una voluntad de poder y dominio sobre la naturaleza, sobre todas las cosas, y que a través del mecanismo instaurado en la racionalidad económica, en el proceso económico del capital que se extiende por la tierra, por la Amazonía también, pues trastocan el orden de la vida, las condiciones de mantenimiento, las condiciones de reproducción, de estabilidad, que pueden conducir la vida hacia otros órdenes, otros horizontes de sustentabilidad, donde el orden simbólico que interviene, lo real, pueda resultar en una vida sustentable. Bueno, la educación debería, como bien lo dices, debería ser no un aparato de dominio, como lo decía Altuve, no un aparato ideológico del Estado, que es un mecanismo de dominación de la población, sino un proceso de emancipación. Y esa emancipación la entienden muy bien los pueblos de la tierra, es decir, reclaman su derecho de ser en el mundo, de ser como son, de ser amazónidas, ser negros, ser las raíces, las razas, los orígenes, de reconstituir sus identidades desde su reinvención de su relación con la naturaleza y sus relaciones sociales. Entonces, la educación se vuelve un modo también de apoyar esa emancipación, en el sentido de que todos los seres humanos, todas las culturas que han aprendido y que han convivido con la naturaleza, hoy en día reclaman un reaprendizaje. Hay un proceso de comprender en qué estado está el mundo, cómo está invadido por el cambio climático que afecta sus condiciones de existencia, de resiliencia de sus ecosistemas, como el narcotráfico, como la minería, como las siembras transgénicas están afectando, están invadiendo y trastocando las condiciones de sustentabilidad de sus territorios de vida. Entonces la educación, los pueblos que viven ahí no necesitan un profesor que les enseñe, ellos lo saben porque lo viven de manera muy ruda, muy agresiva, pero hay muchas cosas que aprender. La educación como un proceso de formación, de reflexión, sirve para formar seres humanos, para que tomen conciencia, que aprendan, no solamente en la escuela, sino en sus prácticas culturales. Y aquí se da la posibilidad de que la escuela sea pues la vida cotidiana, la vida misma. Entonces la educación pasa a ser simplemente un proceso de reflexión crítica, reconstructiva, donde aprendan pues a derivar estrategias de defensa, de resistencia y de reexistencia de vida, más allá de, la escuela que como institución que enseña a los niños, jóvenes, adultos a leer, a escribir, que son esenciales, digamos, pero más bien hay que pensar la educación en este contexto como ese proceso de emancipación.
Bueno, eso depende, yo diría, de los académicos que formamos, digamos, a las universidades y romper el esquema de la universidad tradicional, que está muy llevada por la racionalidad científica, por esos principios. O sea, eso implica que la universidad salga de la universidad hacia los pueblos, que establezca un respeto a esos otros saberes que no se legitiman a través del método científico, de la verdad científica, es decir, de los pares académicos, de las instituciones que valoran solamente el conocimiento objetivo, la publicación en revistas científicas, ese tipo de cosas. Implica, digamos, ese compromiso, esa voluntad de los académicos de las universidades y el conjunto de académicos logran mover a la universidad para abrirse a conectarse con el mundo de afuera y con los otros saberes. Entonces eso yo creo que está generando en los casos que se dan, que todavía son pocos, una riqueza enorme de recreación de conocimientos en este encuentro entre el saber científico, el saber intelectualizado, racionalizado, y esos otros saberes que son otros modos de comprensión, de sensibilidad, de comprensión de lo que es la vida y lo que son sus procesos de trabajo, sus procesos de relacionamiento con la naturaleza y con otras sociedades, por ejemplo, ¿no? La convivencia con otros grupos sociales que pasan por una ética de la otredad, de recibir, acoger lo otro, lo que no puedo yo traducir en términos de lo uno, del yo, de lo mismo, del saber científico. Bueno, esa ética de la otredad hay que llevarla a la universidad también para que aprendan a reconocer y a respetar esos otros modos de saber, que son los saberes prácticos que en la realidad conectan, digamos, a las poblaciones con el metabolismo de la naturaleza. Podrán haber antropólogos que estudian cuál es la racionalidad de esa conexión, pero la realidad es que el mundo se moviliza, la sustentabilidad del mundo se moviliza a través de la relación que tienen los procesos productivos, los procesos de intervención directa ya sea o del capital, ¿no? A través de esos procesos de extracción y transformación de la naturaleza, o los procesos extractivistas en el sentido ecológico, sustentable, ¿no? De tratamiento, de reconocimiento de los ciclos de la naturaleza, asociados a sus mitos, a sus dioses, a sus cosmos, a su modo de vida. Esto que ya mencioné, la ética de la otredad, básicamente va más allá de conocer, digamos, de pensar la verdad de las cosas o la realidad del mundo a través de una relación entre el concepto abstracto y las cosas, y un mundo objetivado. La relación de otredad es una relación ética que Emmanuel Levinas lo entiende como la epifanía del rostro, que no pasa porque yo te objetive a ti o traduzca tu lenguaje, tu conocimiento al mío. Implica un respeto de algo que es otro que yo, absolutamente otro, y que para comprenderlo no debo tratar de traducirlo a mi yo, a mi esquema de saber, de conocimiento. Buscar, sí, hasta donde sea posible, comprenderlo, entenderlo, pero sobre todo respetar aquello que no puede ser traducido e incluso comprendido por mí. Un derecho de existencia de algo que no se remite al logos, a lo uno, al yo. Lo terrible es un discurso perverso, obviamente, y el impacto no es meramente simbólico, es muy real, porque al afirmar una cosa de esa naturaleza, ¿no? La falta de respeto a los derechos de ser, como decíamos, ¿no? De esos pueblos, a sus modos de vida, desencadenan las fuerzas del mercado, la tecnología, es decir, desencadenan no nada más esas fuerzas, sino las fuerzas de los poderes fácticos, o sea, les dan licencia para matar directamente. Cuando los jefes de Estado
que no han reflexionado sobre estas cuestiones y que llegan a esas instancias, digamos, de máximo poder en un país, sea Estados Unidos, sea Brasil, sea cualquier otro, pero estamos hablando de estos enormes países, y un presidente se expresa de esa manera, da licencia para matar. Una licencia que de todas maneras, aún en gobiernos más democráticos, más sensatos, existe porque no tienen los medios de que haya, no sé, una justicia y un respeto a la vida, donde el respeto a la vida no se mantiene porque cualquier terrateniente, por ejemplo, va y mata a un caboclo que está defendiendo su tierra, su bosque, su modo de vida, en la Amazonía y fuera de la Amazonía y en cualquier lugar del mundo. Entonces, esta es una cuestión terrible cuando llega al poder personas que no tienen ninguna comprensión humana del mundo, donde lo único que comprenden es su voluntad de poder y creen que el mundo debe ser dirigido por la libre competencia, o a veces es al revés, como Trump puede decidir ahora que no es el libre mercado el que debe gobernar, sino su voluntad de decidir qué se comercia, qué impuestos pone, qué aranceles coloca. Es decir, ahora casi paradójico, es esta cuestión de los presidentes que tienen el poder único en el mundo, que se sienten dioses en el mundo y que operan así. Y vuelvo a decir, el efecto no es nada más simbólico, no es una cosa de decir qué barbaridad de discurso, sino que esto moviliza procesos económicos, tecnológicos, políticos que van asediando, ¿no?, acechando y destruyendo las vidas en el planeta, la vida ecológicamente hablando, pero las vidas de la gente también. Bueno, realmente a lo que traigo a colación, a quien traigo al mundo actual, no es mi pensamiento propiamente ese. Traigo Heráclito, traigo la palabra de Heráclito. El fuego de la vida es una mención de Heráclito. Y lo que estoy mencionando es su maravillosa, deslumbrante, fogosa, puedo decir ahora, intuición de la physis, es decir, del orden de la vida. Esa primera gran comprensión sobre todo lo que emerge en el mundo, esa potencia emergencial que él denomina physis, ese es el fuego de la vida. Y eso es lo que quiero traer ahora al frente de la discusión, para que este mundo que no reconoce, que no acredita que la naturaleza es productiva, que hay una potencia de vida en la propia naturaleza y que ven la naturaleza como algo que hay que objetivar y que hay que apropiarse y que hay que dominar, traer esa primera intuición para darnos cuenta que la vida viene del cosmos, que es organización, autoorganización, decimos ahora en términos biotermodinámicos, pero que Heráclito dijo es physis, es emergencia, diversificante, es la fuente de la diversidad de todas las cosas que existen en el mundo. Ese es el fundamento de lo que hoy podemos hablar de una ontología de la diversidad. La ontología de la diversidad está ahí en la physis, y eso es lo que quiero traer con el fuego de la vida. Bueno, el hecho de que la physis, al ser emergencia de diversidad, abre la posibilidad de otros posibles, del posible de la emergencia de la vida misma. La vida genera posibles, que no sabemos de antemano todos los que van a ser, pero lo que genera es esa potencia, ¿no?, de muchas posibilidades de la vida. Y el régimen del capital, de lo uno, de lo universal, la racionalidad que domina, busca reducir esa diversidad a un pensamiento más unidimensional, reduce la diversidad ontológica del mundo a la ontología del valor económico, valoriza todo en términos de valor económico y a través de valorizarlo como valor económico, conduce los destinos de la vida en ese sentido de unificación y de objetivación que van matando los posibles de la vida.
la ontología de la vida, que viene de la physis, abre el mundo a la diversidad, a muchos posibles, no a todo lo posible, porque hay siempre las leyes límites de la naturaleza, la entropía, por ejemplo, ¿no? Pero una cosa es entender que la diversidad se enfrenta a la entropía como una ley natural, otra cosa es ver que no es la entropía per se, sino es el mercado el que está transformando la biodiversidad de la Amazonía en plantaciones, monocultivos, que incrementan la ganancia del capital, pero reduciendo la biodiversidad, matándola incluso, ¿no? Para producir monocultivos de celulosa, de azaí o de lo que ustedes gusten, ¿no? Hasta podría ser, como fue en su momento la industria del caucho, es decir, usar la tierra, el ecosistema, para producir aquellas especies que producen más ganancia según lo determine el mercado. Bueno, eso es ir en contra de las leyes de la propia vida. Y eso genera algunos posibles, pero unos posibles muy perversos, y matan, ¿no?, la posibilidad mucho más amplia de la vida misma y la creatividad de los pueblos que actúa dentro de esa ontología de la vida. Y esa es la mayor riqueza de la humanidad. Y cuando no se da esa riqueza de la humanidad, lo que se da es matar la vida de la gente que se opone a esta manera de estar matando, aniquilando la vida en el planeta. Bueno, allá hay una contradicción o una confrontación, porque no sé si llamar conocimiento científico al de los pueblos, no por menospreciar sus saberes, sino porque no está regido por el método de producción o validación del conocimiento científico. Pero son saberes muy potentes, muy propios, de los cuales depende su vida. Y esos saberes son los que han conducido la coevolución de los pueblos con sus territorios de vida. Entonces son fundamentales. El problema en la confrontación que se da hoy en día con el capital es el hecho de que el capitalismo, que por un lado puede despreciarlos por no ser científicos, por otro lado, la propia economía los lleva a reconocerlos como fuente de ganancia y como manera de penetrar de una manera más eficaz a dominar y transformar a la naturaleza. Usan lo que hoy se llama la etnobioprospección, es decir, a través del saber científico se orientan para saber, por ejemplo, qué plantas tienen elementos que pueden ser útiles y capitalizables. Entonces, a través de entrar por el saber de los pueblos, orientan un proceso de prospección tecnológica y económica para valorizar los recursos que han sido fuente de vida de los pueblos y apropiárselos por el capital. La industria alimenticia, la industria farmacéutica, hoy en día se orienta muy fuertemente por esos modos de intervención, de capitalización de los saberes tradicionales. Que cargo mucho amor, mucha amistad, mucha energía, mucho placer de ver las nubes, de correr por el río, de penetrar en la selva, de subir a las frondas, a los canopies de los árboles, los amigos, las charlas, las pasiones mutuas, el diálogo de saberes, la esperanza. Voy cargado de cosas muy buenas. Es una magnífica oportunidad para provocar un diálogo de saberes entre diferentes culturas, pueblos, más allá de que sean peruanos, colombianos y brasileños. La diversidad de culturas que ya hay aquí, con las academias, con los intelectuales que están en las universidades, sobre todo amazónicas, pero en las universidades de Brasil y de Colombia, y que tienen esa voluntad ahora de abrirse al diálogo con los pueblos de la tierra, ¿no? Tomen conciencia, para ellos ya lo saben,
que viven en el lugar privilegiado de este planeta, que resistan a los embates del narcotráfico, de la narcoeconomía, de las minerías, de los transgénicos, de la industria maderera, de todas esas cuestiones, y que confíen en que pueden generar una sinergia positiva de resistencia y reexistencia. Y es la mayor esperanza, no sé si la única, pero es la mayor esperanza, yo creo, que tiene el planeta. Y ellos son llamados a ocupar esa responsabilidad. La humanidad depende de su capacidad de resistir, reexistir, combatir, revivir, llenarse de fuego, que ellos lo saben, de su propia energía, y llevar esto adelante, y estaremos con ellos acompañando ese proceso. Cha-ching, cha-ching.